Bien, estudiantes, ya para terminar con este tema de los ángulos en la circunferencia, vamos a ver el cuarto ángulo en la circunferencia. Ya hemos visto ángulo central, ya hemos visto ángulo inscrito, ya hemos visto ángulo interno. Y si hay un ángulo interno, también en la circunferencia se puede determinar, se puede formar un ángulo externo o un ángulo exterior. A ver, todos coloquen ahí, ángulo exterior. Coloquen ahí, ángulo exterior. Y este ejercicio se trabaja con el ángulo exterior. Muy bien. Ángulo exterior. ¿Cuál es el ángulo exterior, profesor? El ángulo exterior, en este caso, es el ángulo que se forma fuera de la circunferencia. Así es. Y como vemos ahí, el ángulo exterior, en este caso, vendría a ser 2 alfa. Así es, porque ese es el ángulo que se forma fuera de la circunferencia. Se forma, en este caso, a partir de dos rectas, de dos líneas secantes a la circunferencia. Ahí están las líneas que estoy remarcando de color verde ahí. Ah, y el ángulo exterior, que en este caso es 2 alfa, como tú ves, se forma fuera de la circunferencia. Así que vamos a pintar ahí el ángulo 2 alfa. Píntenlo ahí, por favor. Listo, ahí está. Ese es el ángulo exterior. Ángulo exterior o ángulo externo también se le denomina, ¿no? Ese es el ángulo externo. Pero, ¿qué tengo que saber, profesor, para determinar ese ángulo externo? Muy bien. Para ese ángulo externo debes conocer la medida de dos arcos. La medida del arco BC. El arco BC que mide en este caso, ¿cuánto mide el arco BC? 80 grados. Tengo que conocer la medida del arco BC. Ahí está. Y también que debes conocer la medida del arco AD. Los arcos que están comprendidos entre esas dos líneas secantes. ¿Verdad, no? Estos dos arcos que pertenecen a la... Estoy explicando, por favor. Listo. Prosiguiendo ahora con el ángulo exterior. Para calcular ese ángulo exterior, que en este caso es 2 alfa, necesito el arco BC y el arco AD. Necesito esos dos arcos. Los arcos que están comprendidos entre esas dos secantes. ¿Y cómo se define el ángulo exterior? Vamos a definirlo acá de una forma sencilla para ustedes. Así que trabajen conmigo. El ángulo exterior, en este caso, que sería, le vamos a llamar siempre X. Siempre X le voy a llamar a los ángulos, ¿sí? Sí, a los ángulos siempre defínelo como X, para que tengas una sola forma de identificar el ángulo. El ángulo exterior, en este caso, ¿a qué sería igual? Sería igual a la medida del arco BC, o sea, el arco que tiene mayor tamaño. MC. El arco de mayor tamaño, la medida del arco BC. Pero a diferencia del ángulo interior, el ángulo exterior hay que restarle. Tenemos que restarle la medida del arco AD, o sea, el arco de menor tamaño. De esos dos arcos que he pintado de color azul. Hay que restar esos dos arcos. Y dicho resultado hay que dividirlo entre 2. Esta es la forma de cómo calcular el ángulo exterior. ¿Te das cuenta? Es igual a en otras palabras, es la semidiferencia de los dos arcos. ¿Listo? Ahora sí, con ello, una vez que hemos definido cómo calcular el ángulo exterior, ahora sí, empieza la solución del ejercicio. ¿Quién es el ángulo exterior ahí? Observen la gráfica. ¿Quién sería el ángulo exterior? Observen la gráfica. ¿Quién sería el ángulo exterior? Dos alfa, profesor, alfa. Así es, siempre empiezas desde el ángulo exterior. Ahí sería 2 alfa. Siempre se empieza desde el ángulo. Ya sea interno, externo, inscrito.
igual, siempre se empieza desde el ángulo. Y ese ángulo exterior 2 alfa es igual a la medida del arco BC. ¿Cuánto mide el arco BC? 80. 80 grados. Tienen que mirar el gráfico. Deben mirar el gráfico porque todos los datos están en el gráfico. Y como es ángulo exterior, le voy a restar la medida del arco AD. ¿Cuánto mide el arco AD? 40 centímetros. 40 grados, no 40 centímetros. 40 grados. Y todo ello dividido entre... Todo ello dividido entre 2. ¿Te das cuenta? Todo dividido entre 2. Ahora, lo que tienes que hacer es calcular mentalmente. Acá va a quedar 2 alfa. 2 alfa será igual a ¿qué? A 40 grados entre 80 menos 40, 40. 40 Y 40 entre 2, 20. 20. Ah, todo ese resultado tiene que ser igual a 20 grados. ¿Te das cuenta? Entonces, para terminar el ejercicio, lo único que haces es resolver esta ecuación. El 2 que multiplica a alfa, ¿cómo pasa al otro miembro de la igualdad? Dividiendo. Entonces tendríamos que dividir 20 entre 2. Yes. La medida de alfa, ¿a qué es igual? 10 Es grados. igual a 10 grados. Y ahí se termina el ejercicio. Por eso es muy importante cuando vas a resolver esto en tu tarea, observes qué clase de ángulo estás trabajando. Al final te voy a mostrar ello. Bien, vayan trabajando ahí, niños y niñas. Bien, estudiantes, ahora continuando con el desarrollo de las clases, vamos a trabajar ahora en la página 60, ya otro tema distinto a lo que es ángulos en la circunferencia, que hablamos del cálculo del perímetro de regiones planas. Por definición, nosotros sabemos que el perímetro viene a ser el contorno de la figura, el contorno, el borde de la figura. En una región plana pueden ser unas regiones poligonales, como ves ahí en el ejemplo 1 y 2, o también podrían ser regiones circulares, cuando te pidan calcular la longitud de la circunferencia. Bien, en este caso, nosotros vamos a trabajar el perímetro de regiones poligonales, de regiones planas poligonales. Y para el perímetro hay que conocer en una región poligonal que el perímetro es la suma de los lados de un polígono. A ver, escriban conmigo ahí, de forma breve. Perímetro, coloquen ahí perímetro. Perímetro, dos puntos seguidos, es la suma de los lados de un polígono, si trabajamos con polígonos, ¿ah? De un polígono. Los polígonos pueden ser triángulos, cuadriláteros, pentágonos, etc. Entonces, cuando trabajemos en una región plana que sea poligonal, vamos a trabajar en esta primera parte, polígonos nada más, entonces el perímetro es la suma de los lados del polígono. Bien. Entonces, para ello hay que recordar en el primer ejemplo las características de algunos polígonos. Veamos el primero. Te dice, calcula el perímetro del triángulo equilátero. Bien. Recordemos, niños, niñas, ¿qué entendemos nosotros cuando hablamos de un triángulo equilátero? A ver. Sus tres lados son iguales. Muy bien. Sus tres lados son iguales. Así es. Un triángulo se dice que es equilátero cuando los tres lados del triángulo, márquenlos ahí, los tres lados del triángulo tienen que ser iguales. Márquenlo ahí. Estos tres lados tienen que tener la misma medida. Si uno de los lados mide 7 centímetros, profesor, entonces todos los lados miden 7 centímetros. Los otros dos lados también miden 7 centímetros. ¿Por qué? Porque es un triángulo equilátero. Los tres lados deben tener la misma medida angular. Perdón, la misma medida en cada lado.
Y por definición, si a nosotros nos han dicho que el perímetro de un polígono es la suma de los lados, entonces si yo quiero hallar el perímetro del triángulo equilátero, ¿qué tendrías que hacer? Sumar los tres lados del triángulo equilátero. Sumar los lados. Los tres lados. Es decir, sumar 7 más 7 más 7. ¿Y cuánto es 7 más 7 más 7? 21. 21. 21. Y si el lado del polígono, en este caso del triángulo, está expresado en centímetros, entonces el perímetro será 21 centímetros. Hasta ahí el ejemplo número 1. ¿Comprendieron cómo se calcula el perímetro? Comprendí, sí, profesor, comprendí. Muy bien. Listo. Así es el perímetro cuando trabajas un polígono, ¿no? Es la suma de los lados de un polígono. Por eso, si te hablan de un triángulo equilátero, los tres lados del triángulo equilátero son iguales. Por lo tanto, el perímetro sería la suma de esos tres lados iguales, que sería igual a 21. Bien, vayan terminando ahí para explicarles el siguiente ejercicio. Vayan terminando ahí. Dice, ejercicio número 2. Halla el perímetro del siguiente polígono regular. Subrayen polígono regular, por favor. Subrayen esa expresión, polígono regular. Para resolver este problema, lo primero que tenemos que saber es qué es un polígono regular. No sabemos qué es un polígono regular, no puedo resolver este problema. Vamos a ver. Para que sea un polígono regular debe cumplir dos características. La primera, que un polígono regular es equilátero. ¿Qué significa que un polígono regular es equilátero? Equilátero significa que todos sus lados deben tener la misma medida. Y además, para que el polígono sea regular, también tiene que ser equiángulo. Equiángulo, eso significa que los ángulos internos deben ser de igual medida. Equiángulo. O sea, si cumple estas dos condiciones, este polígono es un polígono regular. Si cumple las dos condiciones, que sea equilátero y equiángulo. En el caso del perímetro, a nosotros nos interesa la primera condición, que el polígono sea equilátero. ¿Y qué significa que sea equilátero? Que todos los lados del hexágono, que este Son es un 9 hexágono, centímetros. todos deben ser iguales a 9 centímetros. Ah, porque esa es la condición que debe cumplir para que sea regular. Que el polígono sea equilátero. Es decir, que cada lado del polígono, ¿cuánto debe medir? 9 centímetros. Coloquen ahí las medidas en Sería cada... 9 más 9 más 9 más 9. Muy bien, vamos a colocar acá, vamos a explicar esa partecita ahí. Ahí tendríamos que Sería sumar... 9 más 9 más 9 más 9 más 9 más 9. Así es. Ahora vamos a aprender algo muy importante cuando trabaje perímetros de polígonos regulares. Como tú bien has mencionado, Amir, entonces el perímetro sería la suma de todos los lados. Es decir, sumar el 9, ¿cuántas veces? El 9 es sumarlo 6 veces, ¿sí o no? 6. Ah, pero hay una forma práctica cuando quieras encontrar el perímetro de un polígono regular. Si el 9 se está sumando 6 veces por sí mismo, Multiplicar. es multiplicar el valor del 9 que mide cada lado por ¿cuánto? Por los 6 lados del polígono. Sería igual a 54. Ahí es más fácil calcularlo con la multiplicación. Por lo tanto, el perímetro de este hexágono, porque es un hexágono que tiene 6 lados, es 54 centímetros. Y esa es la solución al ejercicio número 2. 54 centímetros. Recuerda que si es un polígono que tiene 6 lados, es un hexágono. En este caso, y al ser regular, estamos hablando de un hexágono regular, que tiene sus 6 lados de igual longitud. Bien, vayan trabajando ahí, niños y niñas.
Bien, estudiantes, ahora vamos a ver en la página 61 el primer ejercicio. A ver, ¿de qué me habla el primer ejercicio? Dice, calcula el perímetro del siguiente rectángulo. Ah, muy bien, ahí tengo el rectángulo. Profesor, pero usted nos dijo hace un instante que el perímetro es la suma de todos los lados del rectángulo. Y el rectángulo tiene 4 lados. Y solamente me han dado 2 lados conocidos. Uno que mide 10 metros y el otro 4 metros. ¿Y cómo se resuelve ello? Acá viene la definición. Un rectángulo es un paralelogramo. Y los paralelogramos tienen los lados paralelos de igual medida. Por ejemplo, si el lado que está en la parte superior, que es 10 metros, su lado paralelo es el que está acá en la parte Y la superior. parte sería también 10 metros. Que también Se debería medir tendría que 10 metros. Muy sumar bien. eso. Ahí está. Ese sería el largo, ¿te das cuenta? El largo mide 10 metros. Igual con el 4, profesor, sería. Así Sería es. el ancho. Así es. Acá mediría 4. Por lo tanto, el lado paralelo también tendría que medir 4 metros. Porque es un paralelogramo. Y Y luego los paralelogramos, los sería... lados paralelos tienen igual medida. Y ahora sí, ¿ya conocen los 4 lados del rectángulo? Ya los conoces. Si a ti te piden determinar el perímetro es la suma. Hay que sumar. de los 10 cuatro. más 10. 28 metros sería. 10 más Eso sería 10 más 10. 4. 10 por 2 más 4 por 2. Perfecto, también se puede escribir de esa manera. Y al resolver todo ello, ¿cuánto se obtiene? Profesor, yo lo hice sumando. Está muy bien. 28, 28. 28, profesor. 10 ¿28 por qué? 2 más 28 metros. 28 Metros. 28 metros, profesor. Porque ahí la unidad 28 de metros. medida está en metros. ¿Te das cuenta? Claro, Finish. tú puedes sumarlo, también puedes utilizar la También multiplicación de forma conveniente. Así es, así se calcula el perímetro. Es como, Profesor, yo lo hice hace rato. claro, es como calcular el perímetro del trapecio. El trapecio también es un cuadrilátero. El trapecio tiene un par de lados paralelos. Recordemos un poquito de ello. Ahí están los lados paralelos. ¿Quiénes serán? A ver, profesor. Los lados paralelos vienen a ser de 6 centímetros y el lado paralelo de 9 centímetros. Esas vendrían a ser las bases del trapecio. Pero como me piden allá perímetro, y nosotros sabemos que el perímetro en un polígono es la suma de todos los lados, ¿qué tendríamos que sumar acá? 4 más 6 más 5 más 9. Más 9. ¿Y cuánto sería el perímetro de este trapecio? Profesor, el perímetro tiene 24, que ser 24, 24, 24. Ah, ahí Sí, profesor, sería 24, ¿cuánto? tiene razón. 24. 24 ¿qué? Porque 4 más 6 es 10 y 5 más 9 es 14. Entonces 10 más 14 es 24. Tiene razón, Marcos. Perfecto. 24 centímetros. Ahí está la definición. Muy bien. Vayan trabajando, por favor, niños y niñas. Finish. Muy bien. El ejercicio 3 me dice, determina el perímetro del siguiente paralelogramo. Habíamos visto hace un instante que los paralelogramos tienen los lados opuestos de igual, los lados paralelos de igual medida. Es decir, que estos dos lados tienen que medir ¿cuánto? 23 centímetros. 23 centímetros. Y que los otros dos lados paralelos también deben tener la 17 misma medida. centímetros. Si este es 17 centímetros, el de acá también es 17 centímetros. Centímetros. Entonces, el perímetro, ¿qué vendría a ser? La suma de los 4 lados. El perímetro es la suma de los 4 lados. Es decir, que acá tenemos que sumar 23 más 23 más 17 más 17. ¿Y cuánto sería todo ello? 80. ¿Están de acuerdo? Sí, profesor. Sí, muy bien. 80 centímetros. Perfecto. Que yo ya lo había hecho. Muy bien.
Y el siguiente problema, que es el número 5, dicen determina el perímetro del siguiente pentágono regular. Profesor, usted nos habló del polígono regular. Todos los polígonos Todo se es dicen que 6. son regulares cuando tienen Todo es 6, profesor. todos Todo los es lados miden iguales. Perfecto, muy bien. Cada lado tiene que medir 6 metros en este caso, ¿no? Muy bien. Listo, profesor. Y si queremos hallar el perímetro, ¿qué sería el perímetro? La suma de los 5 30. lados. ¿Y cómo lo puedo Profesor, con calcular? eso puede multiplicar y daría 30. Perfecto, 30. multiplico 6 por los 5 lados del pentágono y 6 por 5 sería Profesor, ¿por qué Con no hace 5 la y nos daría 4? 30. 30 centímetros. Lo ¿Por qué no hago la 4? Por cuestión de tiempo. Lo vamos a hacer después. Nada más que por cuestión de tiempo. Ya nos queda 1 minuto y medio de clase. Así se calcula la número 5. Bien, vayan terminando ahí, niños y niñas, para explicarte la tarea. Te voy a explicar la tarea, por favor. ¿Sí? Vayan terminando. No nos va a dar tiempo, no nos va a Sí, te dar voy a dar tiempo. Sí, te va a dar tiempo. Vaya terminando ahí. 1 minuto con 19. Yo Finish, no me finish. demoro mucho. Acá lo voy a escribir. La tarea está en la página. Primero, página 72. Ejercicios 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y de la página 73, y de la página 73, ejercicios 9, 10, 11. Ejercicios 9, 10, 11. Esa es la tarea. Listo, profesor. Muy bien, niños y Esto está niñas. fácil. Hasta ahí es la clase del día de hoy. Que tengas una bonita profesor. tarde. Chao, profesor, cuídese. Hasta mañana. Cuídese, No, profesor. ¿En qué página era la tarea? ahí está la tarea, mira, ahí está. Ahí Está está, la tarea captura. está en la pantalla. Chao, chao, cuídense mucho. Ahí está la tarea en la pantalla. Ay, profesor. Chao, hasta luego. Chao, chao. Que tengan un bonito día. Un buen almuerzo. Cuídense mucho. Nos vemos más tardecito.